Hola a todos y bienvenidos a Hablando entre comillas. Hablando entre comillas es un formato tipo podcast en el cual hablaremos, discutiremos y opinaremos sobre lectura universal, acompañados de Diana Bolívar, cronista y difusora colombiana, y su libro Brújula para el Mundo Contemporáneo. El día de hoy analizaremos y hablaremos sobre el primer capítulo, Europa y el paradigma occidental. Bueno, iniciamos hablando de dos etapas que marcaron mucho la historia de la humanidad, como lo fue la Primera Guerra Mundial, que comprende de 1914 a 1918, o llamada también la Gran Guerra. Esta fue llamada de esta manera ya que fue la primera guerra de tal magnitud evidenciada por la humanidad. Por otro lado tenemos a la Segunda Guerra Mundial, que comprende de 1939 a 1945. En la primera se libró una guerra que comprende a grandes potencias industriales y militares de la época. Por un lado se tiene a Francia y el Imperio Británico, que después de dejar al lado sus diferencias se unen en contra de Alemania, llamándose así la Entente Cordial, pero que en 1904 se une Rusia para llamarse así la Triple Entente. Por otro lado se tiene a la Triple Alianza, que surge de las potencias centrales de Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Ambos bandos reciben incorporaciones como lo fue el Reino de Bulgaria y el Imperio Otomano en la Triple Alianza, y en la Triple Entente Italia, al ver que ese sería el bando vencedor. Todo esto detona en 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando y de su esposa, creando así una crisis diplomática, generando una guerra interna en Europa. Todo esto termina con el Tratado de Versalles, dejando un poco humillado a Alemania y también dejándolo con una gran deuda, pero también por otro lado dejando el nacimiento de un caos llamado Adolf Hitler, que tiempo después generaría una guerra aún mayor. Empezamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, la cual fue la contienda más devastadora evidenciada por la humanidad y la cual inicia en 1939 con la invasión de Polonia a manos de Hitler. Todo esto detona gracias a Hitler, ya que al ser un pintor frustrado se une a las fuerzas armadas y entre tanto odio y mentiras logra llegar al poder político. También entre muchas más mentiras logra pasar a Alemania de ser un país democrático a un país totalitario con la idea del nazismo, la cual hacía ver que eran superiores a cualquier otra raza y las tenían que eliminar. Todo esto comprende cuando en 1939 invaden Polonia y a su vez muchos países más, entre ellos Bélgica y países alrededor. Todo eso termina en 1945 cuando Estados Unidos decide lanzar una bomba nuclear a la ciudad de Nagasaki, para acordar así un rendimiento condicional. Ahora, después de haber contextualizado un poco lo que sucedió en estas dos etapas, hablaremos de cómo las potencias mundiales actuaron después de tan devastadores sucesos. Puesto que después de la Primera Guerra Mundial Japón pierde un poco de poder como potencia, ya que durante esta etapa Japón recibía la colaboración del Reino Unido y de Rusia para así mantener su poder sobre la zona, pero que después de esos países haber perdido durante la guerra, le queda un camino de libertad y de resurgimiento a China. Pero esto fue evitado inmediatamente por Japón con la imposición de las 21 exigencias a la administración de China, demostrando así progresivamente su superioridad y diplomacia. Por otro lado, en la Segunda Guerra Mundial tenemos como referente a Estados Unidos, el cual aprovechó su baja participación durante la Segunda Guerra Mundial para expandirse territorialmente, convirtiéndose en el país con mayor importancia económica en el mundo. A eso se le alía Suiza, el cual logra recomponerse económicamente por su industria militar. Estos dos conjuntamente imponen el dólar, haciéndose que sea la moneda con mayor poder en el mundo y lográndola intercambiar por oro. No contentos con esto, también se crea el Banco Mundial, el cual era inversionista en zonas de guerras, y el Fondo Internacional Monetario. Igual esas entidades eran fachadas para simplemente acabar con los territorios, como fue un claro ejemplo de África, que fue embargado como interna y externamente. La crisis mundial de la que estamos hablando es la crisis de 1929. Este es un colapso ocurrido en Wall Street, también conocido como el Jueves Negro, y es un evento que hizo que se derrumbase la economía estadounidense y global. Esto contribuyó a la Gran Depresión de los años 30. Después de un aumento en los años 20 o a finales de los años 20 a causa de las nuevas industrias como la radio y la construcción de los vehículos, las acciones decayeron un 13% el día jueves 24 de octubre. Para el día lunes 28 habían decaído un 12,8% aproximadamente, y para el martes otro 11-12%. A pesar de los esfuerzos que habían hecho por estabilizar el mercado, no se consiguió, y en 1932 ya habían perdido aproximadamente el 90% del valor. Las posibles causas de la crisis del 29 es los alegres años 20. Este es un evento ocurrido entre 1920 y 1929-1930.
Y esto es porque todo el mundo estaba comprando, o bueno, los estadounidenses estaban comprando acciones. Ya para este año aproximadamente 3 millones de estadounidenses tenían acciones en alguna empresa o en la bolsa. Y esto porque les garantizaban, entre comillas, que a partir de los 18 meses iban a haber unas ganancias muy grandes, como por ejemplo del triple o del doble por ciento de lo que ellos habían invertido. Por lo mismo, el banco no había tenido las suficientes precauciones o no estaban muy pendientes de la capacidad de repago que tenían sus deudores y les proporcionaban casi el 90% o el 90% de lo que ellos estaban pidiendo. Por ejemplo, si una persona pedía $10,000 para invertir en la bolsa o en alguna empresa, ellos les daban $9,000. Así de sencillo. Entonces, por esto es que se pudo ver como que la bolsa cayó. Estos eran normalmente inversiones de alto riesgo, donde obviamente iba a salir perdiendo el comprador, el deudor, iba a salir perdiendo. La salida de la gran crisis es que en el año 1933 pasaron a tener a Franklin Roosevelt como presidente. Él tenía un programa económico llamado New Deal o Nuevo Trato. Este tenía el fin de reactivar el sistema financiero de Estados Unidos, después tras el crack de 1929 o Jueves Negro. Las ideas que él tenía eran inspiradas en las ideas del economista británico John McCain. La principal medida que él había adoptado era la devaluación del dólar. Esto lo hizo para favorecer las exportaciones. También aplicó un mayor control sobre la banca, que ellos tenían que tener cuidado en a quién le prestaban o cuánto le prestaban y cosas así. También sobre el repago que iban a tener los deudores, si eran posibles buena paga o mala paga. Esto pues los ayudaba a que no volvieran a caer en crisis. También hizo que ellos se aseguraran o los obligaron a asegurarse de que las personas depositaran antes de comprar algo por el estilo. También indemnizó a los campesinos. Estos porque, bueno, no a todos, algunos. Esto lo hizo para reducir la superficie en la que cultivaban y así reducir como los excedentes de comida y de cosas así. También creó instituciones nuevas que favoreció el control al libre mercado. Instituciones como por ejemplo la National Industrial Recovery Act. Bueno, pues los resultados fueron positivos, pero no fueron inmediatos, o sea, no se vio a corto tiempo un gran avance, porque Estados Unidos se encontraba muy mal cuando Roosevelt empezó su programa pues como de reactivación económica. Él no pudo alcanzar sus objetivos, los que tenía marcados, sino que fue hasta la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y su consecuencia lo que aumentó la producción de los bienes en guerra. Esto redujo definitivamente la crisis y salieron de ella, así restableciendo su poder, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quedó como uno de los mejores o el mayor país con importancia en la economía, o con mejor economía por decirlo así. Esto fue porque tuvo menos bajas en soldados y no tuvo muertos civiles. Se podría decir que esto contribuyó bastante, aparte de que las armas, la comida, el transporte, la industria de conflicto y cosas por el estilo puso a la economía de Estados Unidos a trabajar, saliendo así pues de la Gran Depresión, ¿no? A partir de eso Estados Unidos empezó a aislarse y a enfocarse más que todo en su expansión del territorio. Se estaban dedicando a tener una influencia o invadir países de América Latina, como hizo con Panamá, ayudándolo con su independencia a Colombia o algo así. Aparece otro tema importante, la economía de hoy en día, la cual fue basada en hechos que marcarían el siglo XIX, como lo fue la Revolución Industrial entre 1760 y 1840, la cual tendría su mayor auge en Inglaterra. Esta revolución terminaría dando una importante ventaja a Oriente sobre otros países, debido a grandes e importantes avances científicos y tecnológicos, como lo sería la máquina de vapor, entre otros. Un gran beneficio para la economía debido a que se expandió la comercialización de productos como el té a otros países gracias al banco de vapor. Esta gran expansión daría el inicio a lo que hoy conocemos como la globalización. Estamos después de los 4 años que duraría la Primera Guerra Mundial, en la cual se evidenció cómo el hombre es capaz de hacer cualquier cosa para obtener poder. Al finalizar esta guerra, varios países europeos optaron por seguir el modelo político de Estados Unidos, el cual intervino para finalizar esta guerra. Este modelo político era conocido como la democracia. Después de esta guerra, el sector económico de Europa estaba en crisis.
debido a los gastos inmensos que debieron hacer durante la guerra. Tanto era el daño que poco tiempo después surgió otra crisis internacional global, conocida como la Gran Depresión de 1929, la cual tuvo su punto de arranque en Estados Unidos con la fuerte caída de la bolsa de valores de Wall Street. Otra caída de todo el sistema financiero neoliberal planteado anteriormente por la guerra. También aumentaría la tasa de desempleo y bajarían los precios de los productos. Pero también hubo otro suceso que generaría que esta crisis afectara aún más. Anteriormente se había establecido un sistema de intercambio entre países conocido como el patrón oro. Produjo gran necesidad para todo el mundo, pero el momento de la gran depresión este momento se indujo totalmente, afectando así a la gran mayoría del sector real de la economía. Esto tuvo como consecuencias que los países europeos que salieran del conocido patrón oro y optaran por otro modelo más basado en la impresión de billetes. Bueno, nos encontramos en 1945 a finales de la Segunda Guerra Mundial con una Europa totalmente devastada, ya que Estados Unidos se había coronado como una gran potencia mundial. Esto debilitó mucho a Europa, pero a la vez Estados Unidos con su gran plan Marshall pues ayudó a recuperarse de esta gran destrucción que había dejado la guerra. Todo esto creó un verdadero compromiso de democracia, lo cual empezó a crear respeto por las instituciones democráticas, creando así la liberación de poderes. En este encontramos el poder judicial, el poder ejecutivo y por último el poder legislativo. Pero todo esto desencadenó a la vez una gran integración económica. Esto era para defender los valores del mercado y además intervenir una intervención económica para garantizar el bienestar social de aquellos que componían pues esta intervención. Después de hablarles de todo esto, llega la gran consolidación de la democracia en Europa. Esto trae el gran estado benefactor, además del respeto del mismo. Bueno, vamos a hablar de los primeros pasos de la Unión Europea. Primero, Benelux en 1944, integrado por Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Estos después entrarían a la CECA, la Gran Comunidad del Carbón y el Acero, en 1951, la cual se trataba de una cooperación económica en países como Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda y Bélgica. En 1957 llega la Comunidad Económica Europea gracias al ratificado del Tratado de Roma, y por último tenemos el Euratom. Ya después, oficialmente el 1 de noviembre de 1995 en Maastricht se crea la Unión Europea. La Unión Europea tenía como propósito un proyecto de unidad comercial, política y social, además de crear instituciones democráticas supranacionales como el Parlamento y la Comisión Europea, que hasta el día de hoy se encuentra activa y es uno de los paneles más importantes de la Unión Europea. Entonces, ellos crearon su única moneda, el euro, y además de esto crearon políticas de libre circulación, ya sea de mercancía o de ciudadanos, lo cual creaba pues compromisos entre aduanas y entre mercaderes. El gran problema de la Unión Europea siempre ha sido el racismo, ya que esto se vio completamente reflejado en el veto de entrada de Turquía, porque la mayoría de sus ciudadanos son musulmanes. Entonces, aquí la gran Unión Europea le falló al compromiso de derecho, libertad y democracia que tanto se había estado buscando desde inicios de 1990.